La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de la cocina, creando un ambiente cálido y acogedor, mientras me preparaba para la cena familiar. El aroma del pisto que había cocinado se mezclaba con el del pan recién horneado, y aunque todo parecía perfecto, una inquietud empezaba a consumir mis pensamientos. Miré por la ventana, observando cómo la vida pasaba. Niños jugando, parejas caminando de la mano y el sonido lejano de risas. Me pregunté si mi vida era tan idílica como parecía. Mientras colocaba los cubiertos en la mesa, mis pensamientos volvían a don Javier, mi suegro. Siempre lo había considerado un hombre respetable, alguien que había dedicado su vida al trabajo y a su familia. Su imagen de abuelo cariñoso y esposo leal nunca había estado en tela de juicio para mí. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Su mirada se había vuelto más intensa, sus sonrisas más significativas. Tragué saliva al pensar en ello. No puede ser, murmuré para mí misma, intentando desestimar las sensaciones confusas que me invadían. Clara, ¿necesitas ayuda con algo?, preguntó Pablo, mi esposo, asomándose por la puerta de la cocina. No, cariño. Todo está bajo control, respondí, tratando de ocultar la turbación que me causaba la inminente llegada de su padre. Mientras él se alejaba, decidí darme un vistazo en el espejo del pasillo. Mi reflejo parecía distante, como si la mujer que veía no fuera yo. Me arreglé el cabello y ajusté mi blusa, tratando de parecer lo más presentable posible. Es solo una cena familiar, pensé, pero en el fondo sabía que había más en juego. La mesa estaba dispuesta con esmero, y pronto los miembros de la familia comenzaron a llegar. Las risas y la conversación llenaban el aire. Don Javier llegó último, como siempre, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Me saludó con un cálido abrazo, algo que había llegado a esperar, pero que en ese momento sentí como algo más. ¿Cómo estás, Clara?, me preguntó, mirándome a los ojos de una manera que me hizo sentir vulnerable. Bien, gracias, don Javier. ¿Y usted?, respondí, intentando mantener la compostura. Siempre mejor al ver a la familia reunida, dijo, sonriendo. ¿Y tú? Estás más hermosa cada día. Mis mejillas se sonrojaron de inmediato, y sentí que todas las miradas se volvían hacia mí, especialmente las de Pablo, que me observaba con una mezcla de orgullo y sorpresa. Intenté reír para romper la tensión. Gracias. Solo estoy intentando mantenerme al día con el ritmo de esta familia, dije, buscando desviar la atención hacia el tema más ligero. La cena transcurrió entre anécdotas y risas, pero el comentario de don Javier continuaba resonando en mi mente. Era una presión incómoda que se instalaba entre nosotros, y yo no sabía cómo manejarlo. Cuando llegamos al postre, don Javier se acercó un poco más a mí, lo que hizo que la incomodidad aumentara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y me pregunté si todos los otros miembros de la familia también lo notaban. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger la mesa, don Javier se acercó una vez más. La cocina estaba iluminada solo por la luz tenue de la lámpara, y el sonido de los platos chocando era el único ruido que rompía el silencio. Se inclinó hacia mí, y su voz se volvió un susurro. Clara, mereces ser apreciada como realmente eres. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Mi corazón se detuvo por un momento. Las palabras me atravesaron como una flecha, y la confusión se apoderó de mí. ¿Era un cumplido inocente? ¿O había algo más en su tono? Me quedé mirándolo,
clavada en sus ojos, sintiendo una conexión que nunca había imaginado. «Gracias, don Javier», logré decir, pero mi voz sonó casi como un susurro, incapaz de ocultar la mezcla de emociones que me embargaba. Cuando finalmente se alejó, me quedé allí, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me sentía así? La cena familiar había sido solo un encuentro, pero en mi corazón sabía que había algo más que estaba surgiendo, algo prohibido que no podía ignorar. La noche se cerró sobre mí, y con cada segundo que pasaba, me sentía más perdida en un mar de dudas y tentaciones. La mañana siguiente a la cena familiar, desperté con una sensación de inquietud que no podía quitarme de encima. La imagen de don Javier, sus palabras susurradas en mi oído y la mirada intensa que compartimos me perseguían. Mientras me preparaba para el día, noté una pequeña caja en la mesa del comedor. Estaba envuelta en papel, de seda azul, con un lazo dorado. Mi corazón dio un vuelco. No puede ser, pensé, aunque una parte de mí ya sabía que sí lo era. Cuando abrí la caja, encontré un ramo de flores frescas, acompañadas de una tarjeta que decía: «Para que siempre lleves la belleza contigo, don Javier». Mi mente se llenó de confusión y culpa. ¿Qué significaba esto? ¿Era un simple gesto de amabilidad o había algo más profundo detrás de ello? A pesar de mi lealtad a Pablo, no podía evitar sentir un cosquilleo de emoción. Las flores eran hermosas, pero su significado era aún más complicado. Esa tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, la puerta se abrió y don Javier entró. Llevaba una sonrisa que iluminaba su rostro, y mi corazón se aceleró involuntariamente. «Hola, Clara. Espero no interrumpir», dijo, acercándose a mí. «No, para nada. Estaba justo», balbuceé, sintiendo que no podía hablar con claridad. «Solo preparando algo de comer». «¿Puedo ayudarte?», preguntó con un tono que sonaba demasiado íntimo. «No, está bien, realmente. Solo necesitas sentarte y relajarte», respondí, intentando mantener la compostura. Se sentó en el taburete junto a la barra de la cocina y yo seguí picando verduras, pero mis manos temblaban ligeramente. La conversación fluyó con facilidad. Hablamos de trivialidades, pero había una tensión en el aire que era innegable. Cuando mencionó lo bien que se veía la casa desde que llegué, sentí un calor en mis mejillas. En un momento, se acercó un poco más. «Siempre he admirado tu dedicación a la familia, Clara. No es fácil, y lo haces con tanto amor», dijo, y su mirada se detuvo en mis ojos. «Gracias, don Javier. Pero no soy la única. Pablo también hace mucho», respondí, intentando desviar la atención. «Sí, pero creo que a veces se necesita un poco de apoyo extra. Te mereces ser apreciada», susurró, y su voz suave hizo que mi corazón latiera más rápido. Después de que se marchó, me quedé en la cocina, sintiéndome más confundida que nunca. ¿Por qué estas interacciones me afectaban tanto? No podía dejar de pensar en la conexión que comenzaba a formarse entre nosotros. Era como si cada pequeño gesto, cada mirada, cada palabra, me empujaran más hacia una dirección que no quería tomar, pero que también me intrigaba. Al día siguiente, decidí que necesitaba salir con la familia. Quizás esto me ayudará a aclarar mis pensamientos, pensé. Cuando llegamos al parque, el aire fresco me dio un respiro de alivio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que don Javier estuviera a mi lado de nuevo.
Mientras caminábamos, él se detuvo para ayudarme a bajar de un escalón. «Ten cuidado, Clara», dijo, tomando mi mano firmemente. La chispa de contacto me sorprendió. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, algo que no había sentido en años. «Gracias, don Javier», murmuré, intentando no pensar en lo que ese gesto significaba. «Siempre estaré aquí para ayudarte», respondió, pero su mirada tenía un brillo que me hacía cuestionar si solo hablaba de la ayuda física. Después de esa salida, no podía evitar pensar en él más de lo que debería. Era como si su presencia hablara a una parte de mí que había estado dormida. Así que decidí que era el momento de hablar con alguien. Llamé a Ana, mi amiga de confianza, y la invité a tomar un café. «Clara, ¿qué te pasa? Te veo inquieta», dijo, mientras removía su café. «No sé cómo explicarlo, Ana. Hay algo extraño entre don Javier y yo. Me está haciendo sentir cosas que no debería», confesé, sintiéndome vulnerable. «Deberías poner distancia. Esto no es un juego, Clara», me advirtió, su tono serio. «No sé si puedo. Cada vez que lo veo es como si el mundo se detuviera», respondí, sintiendo las lágrimas asomarse. Ana suspiró. «Tienes que pensar en tu familia. No puedes arriesgarlo todo por una ilusión». Pero en ese momento, ¿qué era una ilusión y qué era la realidad? La confusión se apoderaba de mí y me sentía atrapada en un dilema que no sabía cómo resolver. La tarde en la que decidí hablar con Ana fue una de esas que parecía estancarse en el tiempo. Nos encontramos en nuestra cafetería habitual, un pequeño lugar con mesas de madera y un aroma a café recién hecho que siempre me reconfortaba. Ella, con su cabello rizado y su mirada incisiva, me observaba con curiosidad mientras yo jugueteaba nerviosamente con mi taza. «Clara, ¿qué te pasa?», preguntó Ana, inclinándose hacia mí con un aire de preocupación. Tomé un respiro profundo, intentando reunir el valor para compartir mis tormentos. La imagen de don Javier, su mirada intensa y sus susurros llenos de significado, me atormentaba. «Es sobre don Javier», dije finalmente, sintiendo que el aire se volvía denso a mi alrededor. Ana frunció el ceño y pude ver cómo su mente comenzaba a procesar la información. «¿Qué ha pasado?». Su tono era serio, casi como si supiera que lo que iba a contarle no era trivial. «Él ha estado actuando de manera diferente. Me ha estado prestando demasiada atención y no sé cómo manejarlo. Me siento culpable, pero hay algo en él que me atrae». Ana me miró con incredulidad. «Clara, eso es peligroso. Tienes que mantener la distancia. No puedes permitirte caer en esa trampa». Su consejo resonó en mi mente, pero la realidad era que cada día sentía que el hilo que me unía a don Javier se hacía más fuerte. «No es tan simple», respondí, sintiendo que mis palabras eran un eco de mis propios pensamientos. «Siento que ya es demasiado tarde». Ana me miró fijamente, y por un momento, el silencio se adueñó de la conversación. «¿Y Pablo?», preguntó, y su voz era casi un susurro. «Él no tiene idea. Pero, ¿qué pasaría si se enterara? No quiero herirlo, Ana. No quiero romper nuestra familia». Ana asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de la situación. «Solo ten cuidado. Las cosas no siempre son lo que parecen.
Con esas palabras en mente, regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. La tensión en el aire era palpable cuando entré. Pablo estaba en el sofá, concentrado en la televisión, ajeno a mis pensamientos tumultuosos. La cena familiar que se avecinaba era un evento que normalmente me emocionaría, pero esta vez era diferente. Sabía que don Javier estaría allí, y la idea de su cercanía me causaba un nudo en el estómago. Esa noche, durante la reunión, todo se tornó más complicado. Don Javier se sentó a mi lado. Su presencia era casi abrumadora. Los murmullos de la familia se desvanecieron cuando él me habló. «Clara, ¿te gustaría probar un poco de este vino?», me ofreció, acercándose un poco más. Su aliento tenía un ligero aroma a tabaco, y su mirada penetrante me hizo sentir como si fuéramos los únicos presentes en la habitación. «Claro, don Javier», respondí, intentando mantener la compostura. Mientras él servía el vino, pude sentir la mirada de Pablo sobre nosotros. Era un pequeño gesto, pero el roce de sus manos al pasarme la copa envió escalofríos por mi cuerpo. La tensión en el ambiente creció y pude ver el destello de celos en los ojos de Pablo. «¿Todo bien, cariño?», me preguntó, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, todo bien, solo disfrutando de la cena», respondí, sintiendo que la culpa comenzaba a ahogarme. En un momento de debilidad, nuestras miradas se encontraron. Era un instante fugaz, pero cargado de significado. Sus ojos, normalmente tan serenos, ahora eran un océano de deseos no expresados. Mi corazón latía con fuerza y, en ese momento, sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. «Clara», susurró don Javier, y su voz era un suave murmullo que me hizo temblar. «Don Javier, no podemos». Mi voz se quebró, pero la atracción era innegable. En ese instante, la habitación se llenó de un silencio que resonaba en mis oídos. Era una mezcla de deseo y culpa, un cruce de caminos que me dejaba sin aliento. La mirada de don Javier se intensificó, y su cercanía me hizo perder la noción del tiempo y del espacio. El eco de la risa de la familia se desvanecía, y la realidad se tornaba borrosa. En mi interior, sabía que estaba al borde de un precipicio, y la única pregunta que resonaba en mi mente era: ¿qué pasaría si me dejaba caer? Las noches se habían vuelto un torbellino de emociones encontradas. Despertaba con el corazón acelerado, la imagen de don Javier nublando mis pensamientos. Era un sueño recurrente, en el que sus ojos profundos me miraban con una intensidad que me hacía sentir viva y al mismo tiempo culpable. Me giraba en la cama, buscando la calidez de Pablo a mi lado, su respiración tranquila contrastando con la tormenta que se desataba en mi interior. La culpa me devoraba, como un veneno que no podía expulsar. «Buenos días, amor», dije, forzando una sonrisa al ver a Pablo despertar. Su expresión era la misma de siempre, despreocupada y llena de amor, pero yo sabía que algo en mí había cambiado. «¿Dormiste bien?», me preguntó, acariciando mi cabello. «Sí, un poco», respondí, mientras luchaba por mantener la mirada. ¿Cómo podía explicarle que mis sueños estaban plagados de imágenes de su padre, tan intensas que me hacían dudar de mi propia lealtad? Mientras desayunábamos, intenté concentrarme en la conversación trivial sobre la semana que teníamos por delante. Pero mi mente seguía vagando hacia don Javier, recordando su sonrisa y sus gestos amables.
Era como si cada pequeño gesto de su parte estuviera diseñado para romper las barreras que había construido en torno a mi corazón. La culpa se convertía en un peso, un yugo que no podía soportar. Después de un par de días, decidí organizar unas fotos familiares que había encontrado en una caja en el desván. Al abrir la tapa, una serie de recuerdos emergió, cada imagen conteniendo una historia. En medio de risas y momentos felices, mis dedos se detuvieron en una fotografía de don Javier en su juventud. Era un hombre apuesto, con una mirada llena de vida y ambición, una imagen que contrastaba con el hombre mayor que conocía. La chispa en sus ojos me hizo reflexionar sobre el tiempo y las decisiones que todos tomamos. ¿Qué había soñado don Javier en su juventud? ¿Cuáles eran sus anhelos? ¿Y qué había pasado con esa chispa en su mirada? ¿Qué te pasa, Clara? La voz de Pablo me sacó de mis pensamientos. Me giré y lo vi apoyado en el marco de la puerta, con una ceja alzada, curioso. Nada, solo estoy mirando estas fotos, respondí, intentando ocultar la confusión que me invadía. Siempre has sido muy nostálgica, dijo, acercándose y mirando las fotos. Se detuvo en la que tenía a don Javier. Mira qué joven estaba, ¿verdad? Asentí, incapaz de articular una respuesta. La tensión en el aire era palpable y, a pesar de mis esfuerzos, no podía dejar de pensar en la conexión que había comenzado a florecer entre don Javier y yo. La vida continuaba su curso, pero la sombra de mis sentimientos crecía cada día. Intenté mantener la distancia, pero fue en vano. Un día, mientras Pablo estaba en el trabajo, don Javier me sorprendió con una invitación a almorzar. Mi corazón se detuvo por un instante. Clara, ¿te gustaría almorzar conmigo?, preguntó, su voz suave como siempre, pero esta vez había algo más. Es solo un almuerzo, ¿verdad?, respondí, tratando de no mostrar la mezcla de emoción y terror que sentía. Por supuesto. Solo quiero pasar un rato contigo, hablar de cosas que a veces se nos escapan en las reuniones familiares, dijo, con una sonrisa que me hizo sentir que el mundo se detenía. Accedí, sintiendo que era un error, pero, al mismo tiempo, incapaz de resistirme a la idea de estar a solas con él. La atracción era innegable, y cada vez que me encontraba en su presencia, me sentía más atrapada en esta red de emociones. El lugar que elegimos para comer era un pequeño restaurante con encanto, decorado con flores frescas y luz suave. Nos sentamos en una mesa apartada, y mientras conversábamos, la tensión era palpable. Hablamos de trivialidades, pero mis pensamientos vagaban hacia lo que significaba estar allí, compartiendo un momento con el hombre que me había hecho cuestionar todo. Sabes, Clara, a veces es bueno desconectar y hablar con alguien que no sea parte del círculo habitual, dijo don Javier, mirándome a los ojos. Tienes razón, don Javier. A veces parece que todos esperan que seamos solo lo que ellos quieren ver, respondí, sintiendo que mis palabras estaban cargadas de un significado más profundo. A medida que el almuerzo avanzaba, las miradas se volvían más intensas, las palabras más significativas. La atracción que había crecido a lo largo de los meses se convirtió en algo que ya no podía ignorar. En ese instante, mientras compartíamos una risa, su mano rozó la mía y el mundo exterior se desvaneció. No sabía cómo salir de esta situación. La línea entre la lealtad y el deseo se desdibujaba, y cada segundo a su lado era un recordatorio de lo que estaba en juego. En ese almuerzo, la realidad se tornó en un juego peligroso.
y mi corazón latía con fuerza, sabiendo que no había vuelta atrás. La tarde caía lentamente y la luz dorada del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente casi mágico en la sala. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza, como si anunciara una tormenta inminente. Sentada en el sofá, jugueteaba con mis dedos, sintiendo la presión de la decisión que tenía que tomar. Había llegado el momento de hablar con Pablo, de abrirle mi corazón, aunque el miedo a lo que pudiera desencadenar me paralizaba. Clara, ¿estás bien? La voz de Pablo me sacó de mis pensamientos y me di cuenta de que lo había estado evitando. Apreté los labios, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Te veo distante. ¿Hay algo que quieras contarme? No sé si debería, murmuré, sintiéndome atrapada entre la espada y la pared. Es solo que a veces siento que no estoy satisfecha. ¿Satisfecha? ¿Con qué? Pablo frunció el ceño, preocupado. ¿Con nuestra vida? ¿Con nuestro matrimonio? Su voz temblaba ligeramente, y esa vulnerabilidad me hizo sentir aún más culpable. Es complicado. A veces pienso que estamos estancados, que hemos dejado de ser nosotros. Nos hemos acomodado tanto que hemos olvidado lo que es ser pareja. Las palabras salieron de mi boca sin poder detenerlas, como un torrente descontrolado. ¿Eso es todo? ¿Es solo eso lo que te preocupa? La mirada de Pablo se tornó más intensa y podía ver cómo procesaba mis palabras, intentando desentrañar la verdad entre ellas. Es que hay cosas que me atormentan. No puedo dejar de pensar en lo que siento por don Javier. Su atención me ha hecho cuestionar muchas cosas. La revelación quedó flotando en el aire, pesada y peligrosa. La expresión de Pablo cambió drásticamente y vi cómo su mundo se tambaleaba. ¿Don Javier? ¿Qué tiene que ver él en esto? Su voz se elevó y podía ver la confusión y el dolor en su rostro. ¿Te ha hecho daño? Porque si es así, lo hablaré con él. No permitiré que te haga sentir incómoda. No, no es eso. Sentí que cada palabra me costaba un esfuerzo monumental. Es que me he dado cuenta de que algo en mí ha cambiado. Su interés me ha hecho sentir viva, deseada, y eso me asusta. No quiero traicionarte, pero no puedo evitarlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y en ese momento supe que había cruzado una línea peligrosa. La tensión en la habitación era palpable. Pablo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como si estuviera intentando encontrar un sentido en todo aquello. ¿Me estás diciendo que prefieres la atención de mi padre a la vida que hemos construido juntos? Su voz resonó con incredulidad. No lo sé, Pablo. No lo sé, respondí, más perdida que nunca. Solo sé que me siento atrapada en un laberinto de emociones y no sé cómo salir de él. En ese instante, el sonido del timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. La llegada de don Javier era un golpe de gracia para mi ya frágil estado emocional. No puedo enfrentar esto ahora, murmuré, sintiendo que la presión se acumulaba en mi pecho. ¿Quieres que no le abra? Pablo se detuvo y me miró, buscando respuestas en mi expresión. No, debo enfrentar esto, dije, aunque mi voz temblaba. Solo, dame un momento. Salí de la sala, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Cuando abrí la puerta, don Javier me recibió con una sonrisa cálida, como si no supiera el caos que había desatado en mi vida. Clara, querida, he traído algo para ti, dijo, mostrando un pequeño ramo de flores. El gesto
tan simple y a la vez tan cargado de significado me dejó sin aliento. Gracias, don Javier, respondí, intentando mantener la compostura. Es precioso. ¿Estás bien? Te veo un poco pálida, comentó. Su mirada profunda y perspicaz parecía penetrar en mi alma. Es solo que he tenido un día complicado, confesé, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza al estar tan cerca de él. A veces, hablar ayuda, sugirió, inclinándose un poco hacia mí. Si necesitas desahogarte, estoy aquí. Sus palabras resonaron en mi mente, desatando una marea de emociones que no podía controlar. Don Javier, yo... comencé a decir, pero me detuve, incapaz de seguir. La vulnerabilidad de aquel momento me asfixiaba. En su mirada había una complicidad que me hacía sentir viva, pero al mismo tiempo me llenaba de culpa. Clara, siempre he sentido que había algo especial entre nosotros, confesó, y esas palabras me dejaron sin aliento. En ese instante, el mundo alrededor desapareció, y solo existía él y yo, inmersos en una tormenta de emociones que amenazaba con arrastrarnos a un abismo del que no podría escapar. Me sentía abrumada. La confusión y la culpa se entrelazaban en mi mente como un torbellino imparable. Decidí que necesitaba un tiempo a solas, un espacio para reflexionar sobre mis sentimientos y las decisiones que se avecinaban. Así que sin avisar a nadie, salí de casa y me dirigí al parque cercano. El aire fresco me golpeó en la cara, y mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas, trataba de ordenar mis pensamientos. Me senté en un banco, observando el vaivén de la gente que pasaba por allí. Familias, parejas, niños corriendo. Todo me parecía ajeno de repente. Cerré los ojos, intentando ignorar la presión en mi pecho. En mi mente, la imagen de don Javier no se desvanecía. Sus palabras, su forma de mirarme, incluso los pequeños gestos que antes consideraba amables, ahora se sentían cargados de un significado que no estaba dispuesta a aceptar. De repente, el sonido del móvil vibrando en mi bolso me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Pablo. Clara, he notado que algo no va bien. Necesitamos hablar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía explicarle lo que estaba sintiendo sin destruir todo? Decidí no responder de inmediato. Aún necesitaba tiempo para pensar. Mientras tanto, la brisa suave acariciaba mi rostro, pero mi mente seguía atrapada en un ciclo interminable de dudas. Fue entonces cuando vi a lo lejos la figura de don Javier acercándose. Su andar decidido me hizo sentir una mezcla de inquietud y anticipación. ¿Qué haría si se sentaba a mi lado? ¿Cómo podría disimular la tensión palpable entre nosotros? Justo en ese momento, levanté la mirada y vi a Pablo entrar al parque. Mi corazón se detuvo. Mi esposo, con su habitual porte seguro, buscaba algo entre la multitud. Las posibilidades de que ambos hombres se cruzaran se tornaron alarmantes. Sin saber cómo reaccionar, mantuve la vista fija en Pablo, quien parecía cada vez más inquieto. En un instante, la atmósfera se volvió tensa. Pablo, al notar a su padre, gritó: «¡Don Javier!». La forma en que pronunció su nombre resonó en el aire como un eco. Me di cuenta de que había algo en su tono que me puso en alerta. No era solo sorpresa. Había un trasfondo de descubrimiento, de algo oculto que había salido a la luz. Don Javier se detuvo en seco. Su expresión cambió de confianza a inquietud. «¿Qué sucede, Pablo?». La pregunta colgó en el aire, pesada y llena de significado.
No podía evitar sentir que estaba en el centro de una tormenta. Pablo avanzó, y en su mirada había una mezcla de determinación y miedo. He descubierto algo sobre ti, Padre, algo que no puedo ignorar. Mis entrañas se retorcieron. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido y cada segundo se alargara infinitamente. Don Javier intercambió una mirada conmigo, y en ese instante supe que ambos estábamos atrapados en un juego que nunca habíamos querido jugar. ¿De qué hablas, Pablo? Su voz sonaba firme, pero podía notar un temblor en ella. No lo sé todo, pero estoy seguro de que no eres quien dices ser. Hay cosas que has ocultado, secretos que no puedo dejar pasar. Cada palabra de Pablo era un golpe, y mi mente trataba de procesar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El aire se volvió denso, y la culpa me abrumó. ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? ¿Qué secretos se revelarían? Estaba atrapada entre dos hombres que representaban diferentes partes de mi vida, y el futuro que había construido con Pablo estaba a punto de desmoronarse. Clara, murmuró don Javier, buscando mi mirada, pero yo estaba paralizada, incapaz de dar un paso hacia adelante o hacia atrás. La confusión y el miedo se apoderaron de mí, y supe que el siguiente momento cambiaría nuestras vidas para siempre.